Bienvenidos al culto divino. Es un gozo ver que este local se ha llenado casi completamente. Ansiosos todos de estudiar la palabra del Señor para recibir una bendición. En esta mañana vamos a estudiar el principio número 13. Son 15. Esta tarde concluiremos con los últimos dos, el 14 y 15. Para los que tienen el manual, vamos a comenzar nuestro estudio en la página 453. Estamos en el tomo 2 del manual, porque son dos tomos. Página 453. El principio que vamos a estudiar es que conocer el santuario hebreo es indispensable para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y en esta mañana vamos a estudiar el santuario en el libro de Apocalipsis. Permítame mencionarles, sin embargo, antes de comenzar nuestro estudio, que en la página 461 del manual hay un cuadro. Y ese cuadro es un resumen de lo que vamos a estudiar esta mañana. Así que si quieren todo sintetizado en un cuadrito, ahí está todo lo que voy a presentar en el tema de esta mañana. Como les mencionaba, es indispensable para entender las profecías conocer el santuario que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar en nuestro estudio de esta mañana que el libro de Apocalipsis sigue el orden exacto del santuario, desde el campamento a donde habitaba el pueblo hasta el lugar santísimo y luego otra vez de regreso al campamento. Ahora vamos a tomar para comenzar un tour de la casa del Mesías. La casa del Mesías es el santuario. Hay varios lugares claves cuando nosotros estudiamos el santuario. En primer lugar, comenzamos en el campamento, a donde vivía el pueblo de Israel, los que necesitaban el santuario. En el campamento, el Señor Jesucristo cumplió una función muy importante, que fue vivir una vida perfecta en nuestro medio. Jesús armó su carpa en nuestro campamento. Dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A veces cuando estudiamos el santuario cometemos el error de comenzar nuestro estudio del santuario en el atrio, en el altar de sacrificio. Pero en realidad debemos comenzar el estudio del santuario en el campamento a donde viven los pecadores. Porque antes que Jesús fuera a la cruz, fue necesario que Jesús viviera una vida perfecta en armonía con la ley. Porque en el sistema de sacrificios, el cordero tenía que ser sin mancha para que el sacrificio fuese aceptado. Por eso Jesús tenía que vivir una vida perfecta como un cordero sin mancha para que su sacrificio fuese acepto por el Padre. Así que el primer paso en el santuario es que Jesús vino a este mundo para tejer un manto de perfecta obediencia a Dios. Que nosotros no le rendimos a Dios. Nadie en este mundo tiene un manto de justicia que le puede ofrecer a Dios. Así que Jesús vino a tejer el manto en nuestro lugar. Vivir una vida perfecta en el campamento. Luego, siguiendo nuestro tour en la casa del Mesías, llegamos al altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa la cruz. Allí cargó Jesús nuestros pecados. Sufrió el castigo que nosotros debemos sufrir. Es decir, no solo vivió por nosotros en el campamento, sino que murió por nosotros en el altar del sacrificio. Y luego nos movemos al lavacro, el siguiente mueble en el santuario. Todavía estamos en el atrio. No tengo tiempo de hacer un estudio
completo del lavacro, pero el lavacro representa la resurrección de Cristo. El sacerdote, después que sacrificaba al animal, estaba manchado con sangre, estaba manchado con la muerte. Tenía que lavarse antes de entrar al santuario. Así es que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y su resurrección lavó a Jesús de la muerte, es decir, despojó a Jesús de la muerte para que pudiera cumplir la siguiente función en el santuario. Así que el lavacro representa la resurrección de Jesús. Luego, el siguiente lugar en la casa del Mesías es el lugar santo del santuario. Y en el lugar santo, el Señor Jesucristo intercede por aquellos que reclaman su manto y por aquellas personas, por los pecados que las personas han cometido. Es decir, en el lugar santo, el Señor Jesús intercede por su pueblo, por los que se allegan a Él para reclamar su vida y su muerte en su lugar. Ahora, es importante también recordar que en el lugar santo había 3 muebles. En primer lugar, en el sur se encontraba el candelabro de 7 brazos. En el norte se encontraba la mesa de los panes de la presencia. Y hacia el occidente, hacia el lugar santísimo, se encontraba el altar de incienso. Es importante recordar que en el lugar santo, a donde fue Jesús después de su muerte en la cruz y después de su resurrección, hay 3 aspectos del ministerio de Jesús en el lugar santo, y eso lo vamos a estudiar. Y luego nos movemos un poco más al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo el propósito es examinar los casos de los que profesaron a Jesús, para ver si en verdad se entregaron a Jesús o no, para determinar si su arrepentimiento fue genuino o no. Porque no todo el que profesa ser siervo de Jesús en realidad es un seguidor de Jesús. Por eso en el lugar santísimo se examinan los casos de todas las personas que reclamaron el nombre de Jesús, se abren los libros para revelar si su arrepentimiento fue genuino. Y el arrepentimiento genuino lleva a un cambio en la vida. Por eso somos salvos por gracia a través de la fe, pero somos juzgados por obras, porque las obras demuestran si en realidad tuvimos fe en Cristo Jesús. Y luego del lugar santísimo, nos movemos otra vez al atrio. Todos los pecados en el santuario que entraron al santuario por la sangre de Cristo, que están depositados allí, perdonados, cubiertos por la sangre, ahora en el lugar santísimo, el Señor Jesucristo va a tomar todos esos pecados y los va a sacar y los va a colocar sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Azazel es un símbolo de Satanás. Y de esa manera se purifica el santuario de todos los pecados que entraron al santuario por la sangre de Jesús. Y esa ceremonia se realiza en el atrio, es decir, en el lugar en que el macho cabrío está cuando se colocan los pecados sobre él, según Levítico 16:7, es en la puerta del tabernáculo, es decir, en el atrio del santuario, es que está esperando el macho cabrío para que todos los pecados que se limpian del santuario se coloquen sobre su cabeza. Y luego, el último lugar que visitamos es el campamento, donde el Señor Jesucristo regresa a este mundo, crea un cielo nuevo y una tierra nueva y habita con nosotros en nuestro campamento para siempre. Es decir, que el santuario revela todos los pasos que toma Jesús en el plan de la salvación. Su vida perfecta, su muerte por el pecado, su resurrección, su intercesión, donde está la mesa de los panes, donde está el candelabro, donde está el altar de incienso. Luego, sacar los pecados, purificar el santuario de los pecados de los cuales la gente se ha arrepentido en verdad. La responsabilidad final por esos pecados colocada sobre la cabeza de Azazel, la cabeza de Satanás, es enviado al desierto, a tierra no habitada por 1000 años, y entonces después de eso es destruido y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva
y viene Jesús a habitar con nosotros en nuestro campamento. Comenzó viniendo al campamento y termina su obra regresando otra vez al campamento. ¿Les quedó claro ese punto? Ahora, si ustedes miran el manual, no voy a cubrir esta sección que se titula El deseado de todas las gentes y los hechos de los apóstoles, porque nos va a tomar demasiado tiempo. Pero sencillamente les voy a mencionar que el libro Deseado de todas las gentes y el libro Hechos de los Apóstoles de Ellen G. White sigue el orden exacto del santuario que hemos descrito, del campamento al atrio y luego del atrio al lugar santo. Ahora, el libro El conflicto de los siglos nos lleva entonces al lugar santísimo y nos lleva de regreso a Azazel y luego cielos nuevos y tierra nueva. Pero el deseo de todas las gentes y el libro Hechos de los Apóstoles nos lleva hasta el ministerio de Cristo en el lugar santo. Ahora, en los servicios del santuario había un servicio diario que se desempeñaba diariamente. Y había también un servicio anual que se realizaba una vez al año. En el libro de Apocalipsis, el servicio diario que se realizaba en el atrio del santuario y en el lugar santo del santuario, ese orden que encontramos en el libro de Apocalipsis, en las iglesias vamos a encontrar que Jesús estaba entre los 7 candeleros. Vamos a encontrar que en los sellos Jesús está en la mesa de los panes. Y vamos a encontrar que en la serie de las trompetas Jesús está en el altar de incienso. Es decir, que el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario. Eso es lo que queremos ver ahora. En el libro de Apocalipsis, las iglesias, los sellos y las trompetas describen el servicio diario de Jesús. Empezando en Apocalipsis 11:19 y el resto del libro, el énfasis recae sobre la obra de Jesús en el lugar santísimo, los pecados que se colocan sobre Azazel y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, quiero decirles que el ministerio de Jesús en el atrio no se menciona muy enfáticamente en el libro de Apocalipsis. Se insinúa y se menciona de paso, pero no se enfatiza. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no se enfatiza en el libro de Apocalipsis la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Jesús, que es la obra del atrio? La razón es muy sencilla. Esos pasos los tomó Jesús antes que se escribiera el libro de Apocalipsis. El enfoque de Apocalipsis es lo que empezó a hacer Jesús cuando ascendió al cielo para empezar su obra en el lugar santo y luego desempeñar su obra en el lugar santísimo. Es decir, cuando se escribe Apocalipsis, ya su obra en el campamento y su obra en el atrio estaba en el pasado. Sin embargo, Apocalipsis sí insinúa o menciona de paso la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo al comenzar el libro. Vamos a anotar Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 5. Apocalipsis 1 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Apocalipsis 1, 4 al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que era, el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Ve que sí se menciona la resurrección de Jesús? No se le da realce, pero se menciona. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora fíjense el tiempo de los verbos. Al que nos amó y nos lavó. Fíjese que la obra en el atrio está en el pasado, cuando se escribe Apocalipsis. Jesús ya hizo eso. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el atrio, ahí está el altar del sacrificio.
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el mismo capítulo, los versículos 17 y 18, otra vez encontramos una mención de paso de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice allí en el versículo 17, está hablando Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Nuevamente una referencia a su muerte y su ¿qué? Y su resurrección. Pero noten el tiempo pasado: el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que en Apocalipsis se comienza con el atrio. ¿Cómo no? Se menciona la muerte de Jesús y se menciona la resurrección de Jesús, pero el tiempo de los verbos está ¿en qué? Está en pasado. El énfasis de Apocalipsis no recae en la obra del campamento y el atrio. El énfasis de Apocalipsis recae sobre el momento en que Jesús va al lugar santo para comenzar su obra intercesora. Ahora vamos a notar esto en la primera mitad del libro de Apocalipsis. Empezamos en el lugar santo, después que Jesús asciende al cielo. La primera visión que tenemos en el libro de Apocalipsis es la de los 7 candeleros. ¿Dónde estaban los 7 candeleros en el santuario? En el lugar santo. Y allí se ve a Jesús caminando entre los 7 candeleros. En Apocalipsis 1 al 3. Jesús está caminando entre los 7 candeleros. Obviamente está en el lugar santo. En los capítulos 2 y 3 se presentan las 7 iglesias. Es decir, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias representan la historia de toda la iglesia a través de toda la historia. Ustedes saben que el número 7 representa ¿qué? Plenitud o totalidad. Es decir, las 7 iglesias eran 7 iglesias literales en Asia Menor. Pero esas 7 iglesias literales representan 7 periodos consecutivos en la historia de la iglesia. Y Jesús durante ese periodo en la iglesia está caminando entre los candeleros, y eso significa que Jesús está caminando en medio de la historia de su iglesia. Es decir, caminando en medio de los 7 candeleros literales simboliza el hecho de que Jesús está presente en todas las etapas de la historia de la iglesia, porque las iglesias representan los pasos consecutivos de la historia de la iglesia desde el tiempo apostólico hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué camina Jesús entre los 7 candeleros? Necesitamos entender por qué el sumo sacerdote caminaba entre los candeleros. Porque en el Antiguo Testamento se dice que el sumo sacerdote Aarón cada mañana y cada tarde entraba al santuario para hacer algo con el candelero, con los 7 brazos. Vamos a ver qué es. Levítico 24 y el versículo 1 al 4. Levítico 24 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas. ¿Cómo? Importante eso. Continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón. ¿Qué era Aarón? Sumo sacerdote. Dice: desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote con las lámparas del santuario? Era despabilar las mechas para estar seguro de que hubiese suficiente mecha para consumir y asegurarse de que el candelero tuviera siempre ¿qué? Aceite para que no se apagara.
para que el candelero ardiera continuamente. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el aceite en el candelero? Representa el Espíritu Santo. ¿Y los 7 candeleros qué representan? La historia de la iglesia en su totalidad, de comienzo a fin. ¿Quién es el sumo sacerdote que camina en la historia de la iglesia para asegurarse de que la luz de la iglesia nunca se apague y desaparezca completamente el Espíritu Santo? El sumo sacerdote es Cristo Jesús. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento caminaba allí a donde estaban los 7 candeleros, despabilaba las mechas y se aseguraba que hubiese suficiente aceite, Jesús camina en medio de la historia de su iglesia, asegurándose de que la luz de la iglesia nunca se apague. Ahora escuchen bien, hubo un periodo en la historia de la iglesia que parecía que la luz se iba a apagar. ¿Han oído hablar de las edades oscuras? Durante el periodo de dominio papal, la luz del candelabro titiló y parecía que se iba a apagar, pero no se apagó. Porque aún en esa etapa de la historia Jesús estaba presente asegurándose que no se apagara la luz de la iglesia durante ese periodo. Quiero leerles un pasaje muy hermoso del Espíritu de Profecía, donde ella describe lo que Jesús hace en medio de los candeleros y qué representa esto. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 468. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con ¿qué? Con las iglesias. Ve que Jesús camina en el cielo en medio de candeleros literales, con aceite literal. Pero eso en la tierra representa la iglesia, la historia de la iglesia. Sigue diciendo ella, Cristo está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Es lo que hemos estado diciendo. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor. El fiel guardián de los atrios del templo, su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. ¿Están entendiendo lo que significa que Cristo camina entre los candeleros? En el cielo camina entre 7 candeleros literales y se asegura de que el aceite literal no falte, pero en la tierra eso representa el hecho de que Jesús camina en medio de la historia de la iglesia para que nunca falte el aceite del Espíritu Santo, para que la iglesia pueda impartir su luz. Y la luz nunca se apagó. Aún durante las edades oscuras del dominio papal, la luz no se apagó. La hermana White tiene una cita donde ella dice que podemos estar seguros que después que Cristo vivió y murió y resucitó, fue al lugar santo del santuario. Y esto es muy importante porque hay personas hoy en día, inclusive eruditos adventistas, que están diciendo que Jesús fue directamente del atrio al lugar santísimo cuando ascendió al cielo. La sierva de Dios dice que no. Y además de eso la Biblia también dice que no. Porque si está caminando entre los 7 candeleros, significa que está en el lugar santo cuando va al cielo. Ahora fíjense esta cita, Conflicto de los Siglos, página 410. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 apartamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario, eso lo vamos a hablar en unos momentos. Vio un incensario de oro
Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Yo pregunto, ¿dónde estaba el altar de incienso? En el lugar santo. Y vamos a ver cuando lleguemos a la serie de las trompetas que Jesús está caminando allí en el lugar donde está el altar de incienso. Sigue diciendo la sierva del Señor, se le permitió al profeta contemplar el primer apartamento del santuario en el cielo. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Dónde estaba Jesús? En el primer apartamento, en el lugar santo. Y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Así que Jesús, escuchen el principio que hemos estudiado, Jesús camina entre 7 candeleros literales en el cielo. Se asegura de que haya aceite literal en esos candeleros para que impartan su luz. Pero eso simboliza o representa el hecho de que Jesús camina espiritualmente en la tierra, en todas las etapas de la historia de la iglesia, asegurándose de que no falte el aceite del Espíritu Santo para que la iglesia pueda impartir la luz de Jesús. ¿Están entendiendo el principio? Jesús está en 2 lugares a la vez. Está en el cielo físicamente, pero está aquí espiritualmente. Jesús dijo, voy a la casa de mi Padre, pero luego vendré a vosotros. Entonces la gente dice, hay una contradicción ahí. ¿Cómo puede estar allá y acá? Porque está allá en persona y aquí está a través del Espíritu Santo. Así que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros, está en el lugar santo. Ahora, lo interesante es que en la siguiente serie, Apocalipsis, el capítulo 4 hasta el capítulo 8 y el versículo 1, Jesús está en la mesa de los panes de la proposición. La serie de los sellos, Jesús está en la mesa de los panes de la proposición. Ahora, necesitamos interpretar qué representa el pan. ¿Qué representa el pan? El pan representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Representa el pan, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace Jesús en la mesa de los panes? Jesús se asegura que nunca falte ¿qué? Que nunca falte el pan o la palabra en la iglesia. Hubo un periodo de la historia de la iglesia cuando el pan escaseó. Ustedes pueden leer en el 3er sello, que es cuando entró la apostasía en los días de Constantino, que llevó a la apostasía papal. Habla allí del trigo y la cebada. El trigo y la cebada estaban carísimos, se usaba para hacer el pan en los tiempos bíblicos. ¿Cuándo es que algo se vuelve bien carísimo? Cuando hay escasez. Es decir, durante los sellos hay escasez tremenda de la palabra de Dios. Nunca desaparece porque Jesús está en la mesa, asegurándose que no falte el pan en su iglesia. Ahora, un punto importante es que el trono de Dios es movible. Algunos piensan que el trono de Dios siempre está anclado en el lugar santísimo y que no se mueve nunca de allí. Pero la Biblia dice que el trono de Dios tiene ruedas en Daniel 7. El trono de Dios, cuando Cristo ascendió al cielo, estaba en el lugar santo del santuario. Y luego en 1844, ese trono se movió del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, hay algo interesante, y es que en la serie de los sellos no se menciona explícitamente el pan, la mesa de los panes de la proposición. Pero hay suficiente evidencia de que la mesa de los panes de la proposición representan el trono de Dios en el lugar santo, a donde se sientan el Padre y el Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo estaban sentados ahí en la mesa de los panes de la proposición hasta que ambos se movieron, como dice Daniel 7, al lugar santísimo en 1844. Y algunos están pensando, pastor, ¿cómo sabe usted que la mesa de los panes en el cielo representa el trono a donde están sentados el Padre y el Hijo en el lugar santo del santuario?
Hay varias razones. Número uno, la Biblia dice que el trono de Dios se encuentra a los lados del norte. En Isaías el capítulo 14, 12 al 14. La mesa de los panes de la proposición se encontraban en el lado norte del lugar santo. Además de eso, la expresión panes de la proposición viene de dos palabras hebreas, lahem panim, que significa panes de la presencia. Ahora, ¿por qué se le llamarían panes de la presencia? También se traduce panes del rostro o panes de la persona. Sencillamente, hermanos y hermanas, porque allí, en la mesa de los panes de la proposición, está la presencia de ¿quién? Está la presencia del Padre y del Hijo. Son los panes de la presencia porque el Padre y el Hijo están presentes allí. Hay más evidencia. El único mueble en el santuario que tenía dos coronas que la rodeaban era la mesa de los panes de la proposición. El altar de incienso tenía una sola corona, pero la mesa de los panes tenía dos coronas. ¿Qué representa una corona en la Biblia? Representa un rey, representa realeza. Ahora yo pregunto, ¿a dónde ascendió Jesús al cielo? ¿A dónde se ubicó Jesús cuando ascendió al cielo? En Apocalipsis 3:21 dice, está hablando Jesús, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que cuando Jesús asciende al cielo, ¿cuántos se sientan en el trono? Dos, el Padre y el Hijo, dos coronas. Además de eso, había dos pilas de panes, 6 y 6. Yo pregunto, ¿quién dio el pan en el Antiguo Testamento, el maná? Dios dio el maná. ¿Y quién es el maná? Jesús es el maná. ¿Los dos están involucrados con el pan? Sí, Jesús es el pan y el Padre es el que envía el pan. Otra evidencia de que el pan, la mesa de los panes, representa el trono de Dios en el lugar santo. Además de eso, como mencioné, en el tercer sello, que es cuando entró la apostasía en los días de Constantino, había hambruna de pan, porque el trigo y la cebada que se usaba para hacer el pan en Israel estaba costosísimo, lo cual significa que había mucha escasez de pan, pero nunca desapareció pan. Estaba caro durante el periodo de dominio papal, cuando se prohibió la Biblia, pero nunca desapareció del todo, porque grupos como los valdenses y los albigenses preservaron la palabra de Dios. Además de eso, el espíritu de profecía es muy claro de que cuando el Señor Jesucristo fue al cielo, se sentó con su Padre en el trono. Así que en el lugar santo tiene que haber un trono. Si Jesús se sentó al lado del Padre en el lugar santo cuando ascendió al cielo, pues entonces tiene que haber un trono en el lugar santo. Obviamente no puede ser el candelero, no están sentados en el candelero. Tampoco pueden estar sentados encima del altar de incienso. El único mueble en el lugar santo donde cuadra sería la mesa de los panes, de la presencia. Ahí está la presencia de Dios. Dos coronas, dos pilas de pan. El espíritu de profecía es muy claro en cuanto a dónde se ubicó Jesús cuando ascendió al cielo. En el libro Primeros Escritos, página 54 a la página 56, la sierva del Señor escribe, vi un trono y sobre él estaban sentados el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Ahora escuchen esto. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Ahora, si entró en el lugar santísimo, ¿dónde estaba antes? Tiene que haber un mueble en el lugar santo donde están sentados. Al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi ni un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas.
Para saber más sobre esto, tiene que leer el libro que escribí, Culto en el Trono de Satanás, donde analizo esta visión. Sigue diciendo, los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Y luego dice, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado ¿a dónde? Al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿A dónde estaban el Padre y el Hijo hasta 1844? En el lugar santo. ¿Y cuál es el único mueble que podría indicar el lugar santo? La mesa de los panes de la presencia. Así que en Apocalipsis 1 al 3, en las iglesias, Jesús está caminando en medio de los candeleros, asegurándose de que nunca se apague la luz de la iglesia. En Apocalipsis, el capítulo 4 hasta el capítulo 8:1, Jesús está en la mesa de los panes de la proposición, asegurándose de que el pan nunca desaparezca de la iglesia. Escasea durante el periodo de dominio papal, como titila la luz del candelabro durante el tiempo del dominio papal, pero nunca se apaga completamente la luz, ni tampoco desaparece el pan. Ahora, en la serie de trompetas, Jesús está en el altar de incienso. Qué interesante. La primera mitad de Apocalipsis, Jesús está haciendo su obra ¿dónde? En el lugar santo, entre los candeleros y luego en la mesa de los panes. Y ahora vamos a mirar las trompetas. Jesús hace su obra en el altar de incienso. Esta es la serie de las trompetas que se encuentran en Apocalipsis 8:2 hasta Apocalipsis 11:18. El altar de incienso representa la oración. Vamos a mirar un poquito más eso. Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 1 y el versículo 8 al 10. Muy interesante este pasaje, porque en este pasaje a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le toca hacer la obra en el lugar santo, en el altar de incienso. Y el papá de Juan el Bautista, Zacarías, está llevando incienso para ponerlo en el altar de incienso. Y mientras él está haciendo esa obra simbólica, la gente afuera del santuario está haciendo lo que simboliza el incienso. La gente está afuera orando. Es decir, el símbolo es quemar el incienso, pero eso representa lo que está haciendo el pueblo afuera, representa la oración. Dice allí en Lucas 1, 8 al 10, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Así que él va a ofrecer incienso. Pero ahora note que estaba haciendo el pueblo afuera. Y toda la multitud del pueblo estaba ¿qué? Fuera orando a la hora del incienso. Es decir, el incienso literal representa las oraciones del pueblo afuera del santuario. El altar de incienso entonces se relaciona con la oración. Note lo que dice el Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Se relaciona la oración con el incienso. Dice allí el salmista, suba mi oración delante de ti como ¿qué? Como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Se relaciona la oración con el incienso. Pero escuchen bien. El incienso no representa la oración. El incienso está relacionado con la oración, pero el incienso en sí no representa la oración. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? En Apocalipsis 8, 3 y 4 tenemos la introducción a las trompetas. Vamos a ver a dónde está Jesús cuando comienza la serie de las trompetas. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Ahora fíjense bien, se le dio mucho incienso ¿para qué?
añadirlo a las oraciones de todos los santos. Es decir, la oración no es representada por el incienso se le añade a las oraciones. Así que dice, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, a las oraciones se le agrega incienso. Ahora la pregunta es, ¿qué representa el incienso? Hay esta linda cita del Espíritu de Profecía. En el libro Hijos e Hijas de Dios, página 24, ella escribió, Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante, y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta. Fue la vida perfecta de Jesús. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia, es decir, de la obediencia de Jesús. En el cielo sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Es decir, el incienso representa sus méritos, su abnegación y sacrificio propio. Sigue escribiendo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida perfecta de obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye a su Hijo. El incienso representa los méritos de la vida perfecta de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, Él toma el incienso de justicia y nos lo pone a nuestra cuenta. Es decir, ¿qué hace Jesús en el altar de incienso? Recibe las oraciones de su pueblo y las mezcla con los méritos de su justicia. Tres funciones en el lugar santo. Uno, asegurarse de que la iglesia siempre imparta la luz porque tiene el Espíritu Santo. Escasea durante el periodo papal las edades oscuras, pero nunca se apaga. En la mesa de los panes, asegurarse que su iglesia siempre tenga suficiente pan. Escaseó durante el periodo papal, pero nunca desapareció. Y en el altar de incienso, recibir las oraciones de los santos. Ahora yo pregunto, ¿qué sucedió durante el periodo de dominio papal? ¿A quién le oraba la gente? ¿A quién le oraba la gente? A María y a los santos. ¿A dónde buscaban perdón de pecados durante el periodo de dominio papal? Y todavía lo hacen. ¿A dónde buscaban? Iban al confesionario y le confesaban los pecados al sacerdote. Es decir, el papado falsificó la obra de Cristo. En los candeleros casi apaga la luz. En la mesa de los panes prohibiendo la Biblia. Y en el altar de incienso proveyendo intercesores rivales a Jesús. Eso sucedió durante el tiempo de intercesión de Cristo. Es decir, en la primera mitad del libro de Apocalipsis, Jesús está desempeñando su obra ¿dónde? En el lugar santo. Pero luego, a partir de Apocalipsis 11:19, el Señor Jesucristo desempeña su obra en el lugar santísimo. Apocalipsis 11:19 es un punto transicional en el libro de Apocalipsis. Dice allí que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Si fue abierto es porque antes ¿qué? No necesitamos tener la sabiduría de Salomón para saber eso. Si el templo de Dios es abierto en Apocalipsis 11:19, ahora el énfasis de la última mitad del libro va a ser ¿qué cosa? La obra de Cristo ¿dónde? En el lugar santísimo. Y ustedes dicen ¿por qué? Porque dice que el templo de Dios es abierto en el cielo y se ve dentro del templo ¿qué cosa? Se ve el arca del pacto dentro del templo. Ahora escuchen bien. La palabra templo que se usa aquí, naos en griego, se usa 16 veces en el libro de Apocalipsis. Y siempre que aparece en el libro de Apocalipsis, esta palabra se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. En todas las 16 referencias se refiere al lugar santísimo.
el arca del pacto, ¿dónde se encontraba? El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. Así que si dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto, la palabra templo se refiere ¿a qué? Se refiere al lugar santísimo del santuario. ¿Cuándo fue que se abrió el lugar santísimo del santuario? Nosotros los adventistas creemos que fue el 22 de octubre de 1844. Ahora escuchen bien. ¿Qué se encontraba dentro del arca del pacto? La ley de Dios. ¿Qué se encontraba en el centro de la ley? El sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la ley? Fue clavada en la cruz. ¿Qué dice en cuanto al sábado? Fue para los judíos. No es accidente, mis hermanos y hermanas, que cuando se abrió el templo en 1844, cuando se abrió el lugar santísimo, poco después de 1844, los pioneros de la iglesia adventista descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente y que todavía hay que guardar el sábado. Porque entraron al lugar santísimo del santuario con Jesús y ahí vieron la ley y ahí vieron el sábado, vieron la reforma pro salud representado por el pote de maná, vieron que la gente cuando se muere no va al cielo ni al infierno, porque el juicio comenzó en 1844. Así que nadie fue al cielo o al infierno antes de eso sin haber sido juzgados primero. Descubrieron todas las verdades distintivas de la iglesia adventista después que el lugar santísimo del santuario es abierto en el cielo. El gran día de expiación comenzó en el año 1844. ¿Y saben lo que es interesante? En el manual, en la página 458, nosotros podemos saber el año, el mes y el día cuando iba a comenzar el juicio celestial. ¿Y ustedes cómo sabemos eso? El año lo sabemos por la profecía de los 2300 días. El mes y el día, que es octubre 22, lo sabemos por las fiestas judías, porque nos da el mes y el día en que se celebraba el día de expiación. Así que comparando Daniel con Levítico tenemos la fecha del inicio del día de expiación. En Daniel 7 tenemos una descripción de lo que pasa en el cielo. Y en Apocalipsis 14, 6 y 7 está el anuncio terrenal del evento celestial. Es decir, tenemos tres cosas. La fecha, la Biblia nos da. Se describe el evento celestial en Daniel 7 que estudiamos esta semana. Y en Apocalipsis 14 hay el anuncio angelical a la tierra de que la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que Apocalipsis 11, 19 hasta el 14, 20, el énfasis recae sobre la obra de Cristo en el lugar santísimo. El capítulo 15 habla de la cesación del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Ustedes pueden leer el capítulo 15, muy interesante. Dice allí, al comienzo del capítulo, que 7 ángeles están listos para salir del templo para derramar las 7 postreras plagas. Y dice que cuando los ángeles están por salir para derramar las plagas, el templo se abre, es la misma palabra templo, se abre el lugar santísimo y van a salir los ángeles y dice que el templo se llena ¿de qué? De humo. Y desde ese punto en adelante nadie puede ¿qué? Nadie puede entrar ya al templo, al lugar santísimo. Ya no puede reclamar a Cristo como intercesor. Ya no puede meter sus pecados al santuario hasta que las 7 postreras plagas hayan sido derramadas. ¿Están captando esto? Está Jesús, el libro de Apocalipsis comienza insinuando que Jesús murió y resucitó. Lo dice solo de paso. Luego, entre los candeleros. Luego está en la mesa de los panes. Luego está en el altar de incienso. Luego se abre el lugar santísimo y comienza el juicio. En el capítulo 15... el templo se llena de humo, ya nadie puede entrar. El servicio del lugar santísimo terminó. ¿Están conmigo? Y luego, ¿qué sucede? En el capítulo 16 hasta el capítulo 18, caen las 7 postreras plagas. Es el tiempo de angustia. ¿Están viendo el orden? Dicho sea de paso, ¿de dónde salen las plagas? Las plagas salen del lugar santísimo. Más específicamente del arca del pacto.
¿Pueden ustedes pensar de otro lugar en la Biblia donde el arca envió plagas? ¿Recuerdan cuando los filisteos se llevaron cautiva el arca a sus ciudades? ¿Y qué empezó a hacer el arca? Porque eso eran filisteos incircuncisos que pisoteaban la ley de Dios. ¿Qué empezó a salir del arca? Plagas. Plagas. La Biblia lo dice. Y finalmente se aburrieron los filisteos, dijeron: David, ven y llévate esto, que no lo queremos más, que no hace sino derramar plagas, porque eran filisteos incircuncisos que pisoteaban la ley de Dios. ¿De dónde salen las 7 postreras plagas sobre un mundo rebelde e inicuo contra la voluntad de Dios? Del lugar santísimo, específicamente del arca del pacto, como sucedió en el tiempo de los filisteos. Así que en el capítulo 15 se cierra la puerta. En el capítulo 16, 17 y 18 se describe el tiempo de angustia y el tiempo cuando están cayendo las plagas. Y luego llega uno al capítulo 20. ¿Qué hay en el capítulo 20? ¿Qué sucedía después que el santuario era purificado, después del tiempo de angustia? Se sacaban los pecados del santuario y se colocaban sobre la cabeza ¿de quién? De Azazel. ¿Será eso lo que dice Apocalipsis 20? Desciende un ángel poderoso del cielo. ¿Y qué tiene? Una cadena en la mano. ¿Y qué va a hacer? Va a encadenar a Satanás. ¿Dónde va a ser encadenado Satanás? No, le doy medio crédito por esa respuesta, la tierra. En el abismo. ¿Qué es el abismo? En la tierra desordenada y vacía. ¿Cuántos habitantes? Ninguno. ¿Qué pasaba al terminar el día de expiación en el Antiguo Testamento? El macho cabrío era tomado por el sumo sacerdote, atado, llevado al desierto donde no había habitantes. Es decir, en Apocalipsis 20 tenemos la última ceremonia del día de expiación. Tenemos el destierro de Azazel a un mundo en desorden donde no hay habitantes, porque todos los habitantes han muerto. ¿Ven cómo Apocalipsis está siguiendo el orden del santuario? Y luego, ¿cuál es la conclusión que tenemos de el santuario en el libro de Apocalipsis? Cuando llegamos al capítulo 21 y 22, el pueblo de Dios está sano y salvo y seguro en la tierra nueva que Dios ha creado. ¿Y quién viene a habitar con el pueblo? El mismo Jesús que vino en su primera venida y luego se fue al cielo para hacer su obra en el lugar santo y el lugar santísimo para que pudiera venir. Ahora regresa a nuestro campamento para vivir para siempre con nosotros. Vamos a leerlo. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Va a regresar Jesús a vivir en nuestro campamento? ¿Dónde comenzó el proceso? El proceso comenzó cuando Él vino a vivir en nuestro campamento, a vivir una vida perfecta, para ofrecernos perfecta justicia. Luego fue al altar del sacrificio, para pagar nuestra deuda de pecado. Luego en el lavacro resucitó de los muertos, que se menciona de paso en Apocalipsis el capítulo 1. Luego va al lugar santo para asegurarse de que la luz de la iglesia nunca se apague, para asegurarse de que el pan nunca desaparezca,
para asegurarse de que pueda recibir las oraciones de su pueblo, interceder por su pueblo. Y luego, después que termina su obra en el lugar santo, se abre el templo celestial, se abre el lugar santísimo, se ve el arca del pacto. Los pioneros ven la ley y ven el sábado. Dicen, hay que restituir la ley y el sábado. Cuando concluye el juicio, entonces se cierra el santuario celestial. Nadie puede entrar hasta que se derramen las plagas. Luego viene el tiempo de angustia, se derraman las 7 postreras plagas. Y entonces, ¿qué sucede? Azazel, Satanás, es desterrado a un planeta en desorden donde no hay habitantes. Lo que pasaba en los servicios del santuario al final del día de expiación. Y entonces Jesús regresará a la tierra después de los 1000 años para habitar eternamente con su pueblo en el campamento de donde se fue cuando ascendió al cielo. Sigue diciendo aquí en Apocalipsis 21 y el versículo 4, enjugará. ¿Qué significa enjugará? Limpiará. Significa que va a sacar el pañuelo. Ahora, esto se refiere, estas palabras se están hablando cuando la ciudad desciende y los impíos todavía están alrededor de la ciudad. Eso lo vimos anoche, cuando estudiamos la estructura. Porque aquí dice enjugará. Algunos preguntan, pastor, ¿va a haber lágrimas mientras estamos examinando los casos de los perdidos? ¿Habrá lágrimas cuando los impíos están siendo destruidos? Sí, pero esta está diciendo que una vez que el pecado haya sido eliminado, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, gloria a Dios, porque las primeras cosas pasaron. Y luego concluyen los servicios del santuario, ya no hay necesidad de santuario, porque el propósito del santuario se cumplió. Yo pregunto, ¿es posible entender Apocalipsis sin entender el santuario? Imposible. Por eso es que el mundo cristiano no entiende el libro de Apocalipsis. Ellos están tratando de interpretar esto y aquello y lo otro. No ven cómo todo se junta y todo se compagina en el orden perfecto de la secuencia del santuario. Y nosotros debemos mostrarles a dónde está Jesús hoy, qué está haciendo hoy, que la ley de Dios está vigente, que el sábado está vigente, que los muertos nada saben y que debemos cuidar nuestra salud. Debemos mostrarles todas las verdades presentes que Dios ha dado a su pueblo para que puedan tener una vida consecuente, feliz y llena de paz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la forma en que tú organizaste el libro de Apocalipsis. Gracias por el santuario que nos da una imagen clara de todas las funciones de Jesús en resolver el problema del pecado. Pedimos, Señor, que tú tomes lo que hemos estudiado, lo grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayudes a proclamarlo al mundo cristiano que no sabe lo que está ocurriendo, está siendo engañado por Satanás. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje para que puedan comprender. Gracias por haber estado con nosotros. Pedimos tu continuada compañía esta tarde al concluir esta serie. Oramos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén.